Buenas tardes, estamos un día más en la Feria de la Economía Transformadora de Tenerife y entramos en lo que es la tercera semana de la feria, cuya temática, después de ver los objetivos de desarrollo sostenible, la economía circular, que todo está vinculado, también está vinculado a lo que son las comunidades resilientes, ¿no? La resiliencia, ¿no? Comunitaria local. Y bueno, pues hoy tenemos dos exponentes muy interesantes, dos personas que van a compartir con nosotros lo que es esta conversación. Tenemos en este caso a David Curbelo como consultor, académico, investigador sobre ODS y sostenibilidad, y Pedro Martín, licenciado en Económicas y promotor de la asociación Comonomia y de la plataforma Comunify Now, ¿no? Y nos van a plantear la introducción a lo que se entiende el concepto de resiliencia comunitaria y cómo esto está vertebrado con los objetivos de desarrollo sostenible y con lo que son las nuevas economías transformadoras, ¿no? Como dentro de las economías transformadoras la cuestión de la resiliencia va a estar presente en cada uno de los aspectos que desarrolla el tejido productivo. Así que yo le doy en este caso a partir de ahora la palabra a Pedro. Pedro a lo mejor quizás pues introduce a David y después ya poco a poco vamos compartiendo la conversación. Si les parece, también nos vamos comunicando por el chat. Cualquier aportación, cualquier propuesta la van comunicando, la vamos recopilando, tanto entre yo y David y Pedro, pues bueno, pues vamos atendiendo a todo eso, introduciendo esos contenidos a preguntas, dudas o aclaraciones a la conversación, y en tal caso, si hay tiempo, pues podemos abrir después los micros y perfectamente de viva voz podemos plantear cuestiones concretas. Así que nada, pues bienvenidas y comenzamos. Pedro, todo tuyo. Nada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Carlos. En primer lugar, pues agradecer a los organizadores, a los promotores de la feria, pues el poder estar aquí y participar en esta iniciativa tan interesante que busca básicamente que nos conozcamos todos y todas, nos veamos y podamos establecer pues conexiones, relaciones entre nosotros y desarrollar proyectos interesantes que ganen escala, ¿no? Y que realmente puedan resultar transformadores. Eh, yo les voy a dejar en primer lugar a, a, con David Curbelo para que él enmarque conceptualmente de lo que vamos a hablar hoy, nos diga, bueno, la resiliencia no es un concepto, digamos, unidimensional, unívoco, sino que puede ser abordado desde múltiples perspectivas y tiene diversas dimensiones. Y bueno, yo les voy a dejarles con David para que él centre, digamos, el tema de hoy y defina pues esos conceptos. Pues adelante, David, cuando quieras. Buenas tardes, ya estoy en mute, confío en que me estén escuchando bien, se me vea bien, esté todo en orden. Si me ven un poco paliducho, bueno, pues estoy en el norte de Inglaterra, les mando un saludo enorme a todos desde aquí y bueno, hoy me toca, lo primero, pues, agradecer a la organización que hayan querido contar conmigo para introducir este tema tan relevante, tan importante para la transformación de nuestra sociedad. Estamos en lo que denominamos en el seno de Pacto Mundial la década para la acción. Ya está bien de contarnos de qué va la historia, de lo que se trata es de dar pasos reales y transformar verdaderamente la economía particular, que es de lo que estamos tratando ahora, en aquello que verdaderamente queremos, ¿no? Como bien estaba diciendo Pedro, yo voy a hacer primero en no más de 10, no creo que llegue a 15 minutos, 10-15 minutos, una pequeña exposición, probablemente más teórica que la de Pedro, pero para que al menos partamos de la misma base y todos estemos hablando de lo mismo. Como decía, ya anticipaba Pedro, la resiliencia tiene múltiples dimensiones, entonces lo que vamos a intentar es centrar
algunas de estas variantes, sin entrar en el listado extenso de definiciones, pero sí tener claro de qué estamos hablando y las distintas dimensiones que puede plantear la resiliencia y cómo las podemos vincular de una forma muy introductoria con la Agenda 2030. Y a partir de ahí, de la mano de Pedro, ya vamos a ir centrando el tema, ir pasando de lo teórico a lo práctico, ¿vale? Y después ya entre los dos, con vuestra ayuda, pues iremos sacando pues aquellas temáticas que consideremos que es más relevante, ¿vale? Si alguien me quiere interrumpir, pues yo paro y explico cualquier cuestión, y si no, bueno, como vamos a tener tiempo de sobra después de nuestras intervenciones para hacer turno de preguntas, pues también lo podemos dejar para después. Lo que sí que confiamos y les pedimos, Pedro y yo, es que sea participativo, ¿vale? Que no hayan venido aquí para escuchar a ver cuál es el rollo que nos cuentan estos dos que aparecen en el programa, sino que nosotros lo que queremos verdaderamente es ser facilitadores de una discusión para que verdaderamente vayamos creando esas líneas de acción, esas sinergias o de ese 17, saber qué estamos haciendo unos y de los otros, confiando en que de aquí puedan salir redes de colaboración que verdaderamente nos ayuden a poner todo esto en marcha, ¿vale? Pues verán que, bueno, en el programa se había dicho que estoy en la Universidad de York. Recientemente he dado un cambio, me he incorporado a la Global Banking School en un partnership, en una colaboración con la Universidad de Suffolk, donde estamos trabajando temas vinculados a la economía sostenible en la Business School, aquí en el campus que acaban de desarrollar en Leeds. Pero bueno, mi procedencia es un poco lo de menos, pero para que quede un poco claro esa diferencia entre... He empezado esta semana, llevo escasamente una semanita aquí en la Universidad de Suffolk, así que bueno, de ahí esa pequeña variante. Como les decía, pues vamos a intentar hablar de la resiliencia y cómo engrana todo esto con los ODS y cómo la resiliencia nos va a ayudar a ir ligando los distintos objetivos y, más importante que los objetivos, como les contaré, las metas y los indicadores asociados a esos objetivos. No cabe duda que el mundo ha cambiado drásticamente en el último año y medio, en los últimos meses e incluso en las últimas semanas, si nos vamos al caso de Canarias. Desconocemos cuáles van a ser las consecuencias de todo esto que está aconteciendo. Lo que antes se nos planteaba como una recomendación más o menos prioritaria, ahora es una auténtica necesidad. Necesitamos transformarnos, necesitamos adaptarnos a esta realidad tan cambiante. El nivel de incertidumbre que estamos viviendo requiere de un enfoque mucho más disruptivo, que garantice que todas las personas tengamos un acceso a una vida productiva y mínimamente próspera, incluso en época de desastres o amenazas imprevistas como la pandemia provocada por la COVID-19 o por la actual situación que se está viviendo, por ejemplo, en nuestra querida isla de La Palma, donde mando un enorme saludo desde aquí. Parece que seguimos sin estar preparados para las adversidades imprevistas. Por ello, cada vez son más necesarios los nuevos enfoques que en nuestro plan de acción nos apoyen en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de una forma mucho más clara e contundente. Ya está bien de contar definiciones, tenemos que actuar, pero con vocación de continuidad. Esto no está ligado a una agenda política. Esto tiene que ser algo que marque nuestra día a día y tengamos claro que no podemos dejar a nadie atrás en ninguna circunstancia. Dentro de este contexto, la resiliencia, que definiremos como esa capacidad de persistir, de adaptarnos, de transformarnos, que no es lo mismo adaptarnos que transformarnos ante el cambio, se va a configurar
como un requisito previo fundamental para el desarrollo sostenible también. Y el logro de todos los objetivos de la Agenda 2030, que nos va a brindar toda una serie de oportunidades de cambio positivo, ambientalmente sostenible y duradero en esta nueva realidad. El término resiliencia, como vamos a ver, lo vamos a poder combinar con diversos objetivos aspiracionales, sistemas futuros que consideramos deseables, buenos. Pero la resiliencia en sí mismo no es el objetivo, sino que va a ser lo que nos va a ayudar a conseguir los objetivos. Esto es importante tenerlo claro. Entonces, si bien la resiliencia no se ha establecido como un objetivo dentro de los 17 ODS que marcan la Agenda 2030, sí que lo podemos definir como uno de los elementos, uno de los ejes transversales que le dan su razón de ser a la Agenda 2030. Y vamos a ver cómo se establece una especie de círculo, sin el cual, si no fortalecemos la resiliencia, no vamos a poder implementar la Agenda 2030, pero necesitamos impulsar la Agenda 2030 para poder fortalecer la resiliencia. Al final vamos a ver que todo va a estar interconectado. Entonces, a lo largo de los próximos minutos vamos un poco a hacer énfasis sobre las diferentes metas, indicadores que circunscriben esta agenda, pero ya les digo que no voy a entrar en el detalle, sino que según podamos avanzar en alguna temática en concreta, pues lo podremos vincular a objetivos y metas concretas. Vamos a ir entrando en materia. ¿Qué queremos decir con resiliencia? Porque al final se está convirtiendo en un vocablo que está tan manido que al final no tenemos muy claro qué significa ser resiliente. Y nos vamos a encontrar con un montón de definiciones sobre la resiliencia, como ya nos anticipaba Pedro. Yo no las voy a enumerar, pero sí que quiero poner de manifiesto que a pesar de las diferencias y variantes de esta pluralidad de definiciones, todas ellas señalan el hecho de que la resiliencia está conectada con procesos y habilidades que tienen que influir, que influyen positivamente en la calidad de vida, tanto individual como comunitaria, a pesar de que puedan aparecer eventos negativos, amenazas o peligros. Últimamente, como veremos ahora, se ha incorporado también a esta doble dimensión la resiliencia de los sistemas socioeconómicos, ¿vale? Que es como una tercera pata, como veremos ahora. En este sentido, el concepto de resiliencia debe entenderse como algo instrumental en la búsqueda de un enfoque de desarrollo holístico y socioeconómico a largo plazo, ¿vale? A largo plazo para el bienestar tanto individual como comunitario. Y su enfoque lo debemos basar tanto en los derechos humanos, la equidad y la sostenibilidad. En este sentido vamos a encontrar 3 niveles de resiliencia y 4 capacidades vinculadas a estos 3 niveles. Así, la resiliencia se puede fortalecer tanto a nivel individual como comunitario como de sistema. Y vamos a poder identificar dentro de cada uno de estos niveles al menos 4 tipos de capacidades de resiliencia, que vamos a identificar como resiliencia adaptativa, absorbente, anticipatoria y transformadora. La primera de estas capacidades se refiere a nuestra habilidad. Cuando digo nuestra, me refiero tanto de las personas como de las comunidades, para adaptarnos a los cambios, conflictos y transformaciones que ocurren en nuestro entorno. En segundo término, la capacidad de absorción es como el siguiente paso. La vamos a vincular a nuestra capacidad para hacer frente de manera efectiva a tales perturbaciones. Puedo aceptar que las voy a tener, pero el siguiente paso es empezar a enfrentarme a estos conflictos que nos van surgiendo. En definitiva, es la capacidad de gestionar, de recuperarnos ante las condiciones adversas, y lo haremos aprovechando las distintas habilidades, activos y recursos de que podamos disponer.
En tercer lugar, la capacidad anticipatoria, ¿vale? Ahora, ya que somos capaces de enfrentarnos a esas cuestiones negativas, vamos a empezar a anticiparnos para que no se den esos eventos o si se dan, nos afecten lo menos posible. Esto nos ayudará a predecir y a reducir estos riesgos mediante acciones proactivas que van a minimizar las vulnerabilidades tanto presentes como potenciales o futuras. Y finalmente, la capacidad transformadora, que es quizás lo que nos lleva aquí, ¿no? Que es la que nos vincula de una forma más concreta con la capacidad de transformar las estructuras en las que vivimos, transformar esos medios operacionales que nos ayuden a abordar mejor el cambio y la incertidumbre. Esto nos va a permitir desarrollar o nuevos sistemas o adaptar los que ya tenemos, de forma que podamos dar cada vez una respuesta más adecuada a las nuevas condiciones de nuestro entorno. Por ejemplo, en el ámbito de la salud pública, incluyendo la promoción de la salud, esta capacidad cobra una gran relevancia en tanto los avances científicos y tecnológicos y los cambios culturales y demográficos que implican van haciendo que las políticas y las prácticas existentes se vuelven obsoletas o insostenibles. Nos tenemos que ir adelantando a todo esto. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, podemos ver el ejemplo del comercio justo. En este sentido, el comercio justo busca ser una alternativa transformadora a los sistemas tradicionales, reivindicando, por un lado, la importancia de producir y consumir productos que respeten los derechos humanos y el medio ambiente, por ejemplo, y al mismo tiempo ajustando nuestros niveles de consumo a nuestras necesidades reales, ir limitando el consumo excesivo, el consumir, el bien llamado consumismo, consumir aquello que verdaderamente no necesitamos, pero como lo tenemos a nuestro alcance, eh, lo vamos usando. De forma que ajustemos nuestros niveles de consumo a nuestras necesidades reales. Y todo ello más allá de la posible maximización del beneficio económico, que también es importante. Obviamente, el comercio justo, si verdaderamente no nos aporta un beneficio económico también, todo lo demás va perdiendo su razón de ser. Lo único es que no se convierte en el único motor que nos lleva a desarrollar una determinada actividad. Volviendo a los niveles en los que se puede desarrollar cada tipo de resiliencia, podemos describir por un lado la resiliencia individual, ¿vale? Que definimos como el proceso de adaptación de las personas ante la adversidad, ante las amenazas. Esta resiliencia individual también incluye hacer frente al estrés que podamos tener, que esté causado sea por relaciones problemáticas, nuestro entorno familiar, laboral, experiencias pues, que nos hacen estar pues, de una forma complicada, la pérdida de nuestro trabajo, toda una serie de condiciones personales, enfrentarnos a una enfermedad que nos hacen tener que enfrentarnos de una forma más individualizada a estos problemas. En un segundo nivel tenemos la resiliencia comunitaria, que en este caso se va a referir a la capacidad de los grupos sociales para resistir y recuperarse en circunstancias desfavorables. En este aspecto, la capacidad de recuperación de la comunidad generalmente se asocia con las relaciones sociales y la activación de recursos locales, de forma que se permita a las comunidades hacer frente y contrarrestar las dificultades o estímulos no deseables. Esto lo estamos viendo ahora muy claramente, tanto en el caso de la COVID, estos meses atrás del confinamiento, cuando hubo que poner en marcha tantísimos mecanismos de apoyo comunitario para aquellas personas que necesitaban una especial asistencia, como
la situación actual dramática que está viviendo La Palma, en donde los recursos locales se están movilizando para tratar de minimizar el impacto negativo de la erupción volcánica. En ambos ejemplos, los activos comunitarios, como el nivel de solidaridad vital, la confianza mutua dentro de la comunidad y la calidad de las redes asistenciales que vamos creando dentro de los grupos comunitarios, han demostrado ser factores protectores clave y promotores tanto de la economía como de la salud como del bienestar en general. Y obviamente todos estos factores están vinculados a la resiliencia comunitaria, como estamos diciendo. Y finalmente, la resiliencia a nivel de sistema, que probablemente es la más complicada de modificar, pero una de las más relevantes y donde entra en juego todo este movimiento de economías transformadoras, donde queremos, digamos, modificar las estructuras que estamos viendo que no están dando respuesta a las necesidades de nuestro entorno. Este nivel de resiliencia a nivel estructural, a nivel sistema, se configura, como vimos en la primera diapositiva y que luego repetiré, como una prioridad dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Va a ser uno de los ejes vertebradores de la consecución de los 17 ODS. Y lo vamos a definir como la capacidad de un sistema determinado, normalmente localizado, regionalizado, para absorber, adaptar, anticipar y transformar los 4 niveles que hemos visto cuando se expone a una determinada comunidad o territorio a amenazas externas y que nos ayudarán a su vez a pronosticar conflictos que pueden provocar nuevos desafíos y oportunidades en el futuro, de forma que se nos permite mantener cierto control sobre la búsqueda de nuestros objetivos y funciones principales. Pero para lograr todos estos objetivos, la resiliencia del sistema no debe ser reactiva, la debemos buscar de forma proactiva y sistemática, mejora continua. En muchos casos vamos a requerir cambios radicales para abordar y reducir las inequidades, particularmente las relacionadas con el desarrollo económico en comunidades pequeñas, creando condiciones dignas para que las personas se puedan proteger y se puedan desarrollar. Pero para esto, para lograr este objetivo, la capacidad de resiliencia transformadora debe convertirse en la característica fundamental en la formulación de cualquier política que busque garantizar un desarrollo sostenible en sus 3 vertientes: la económica, la social y la medioambiental. Ya casi acabando y volviendo a esta vinculación de la resiliencia como eje transversal de la Agenda 2030, quiero que se queden con una idea importante, y que es que aunque normalmente se nos presentan los ODS de forma individual, pues yo contribuyo al ODS 4, yo contribuyo al ODS 11. La consecución global requiere un análisis mucho más general de todos los objetivos en su conjunto, ya que todos están vinculados entre sí. Por ejemplo, aunque la Agenda 2030 dedique su ODS 3 de forma específica a la salud y al bienestar, nunca vamos a poder afirmar que el objetivo de la salud lo habremos alcanzado si no hemos eliminado la pobreza extrema, ODS 1, o el hambre, ODS 2, o si no disponemos de agua potable, un adecuado sistema de saneamiento como nos combina el ODS 6 en las distintas comunidades locales. No habrá trabajadores que desarrollen esta economía transformadora que estamos promoviendo sin una previa buena salud de estos trabajadores, como tampoco podremos garantizar esta buena salud sin un trabajo digno y estable que nos permita acceder a su vez a condiciones de vida saludables. De nada sirve curar una determinada enfermedad si no, al mismo tiempo que curamos esa enfermedad,
evitamos volver a aquella condición, a aquella situación vital que ha provocado adquirir determinada enfermedad, determinada dolencia. En este sentido, si analizamos cada ODS de forma individual, cada uno de ellos nos puede dar una falsa apariencia sobre su grado de realización, pero esto puede enmascarar su verdadero estado de implantación en un determinado país, en una determinada comunidad. Un determinado país puede presumir de estar reduciendo las desigualdades cuando en un territorio concreto se pueden estar ampliando las desigualdades sociales. Y esto ocurre porque los distintos objetivos y dentro de ellos sus metas, todos no son compatibles entre sí. De hecho, hay metas que son contradictorias entre sí. Por ejemplo, hay un montón de estudios científicos que nos dicen que aumentar el PIB de una determinada población nos ayuda a mejorar el nivel de salud y nutrición de la población. Pero al mismo tiempo nos encontramos otro montón de estudios que nos van a decir que un aumento del PIB normalmente va a implicar un aumento continuo en la emisión de gases de efecto invernadero en aquella zona que se está desarrollando. Porque todavía no hemos encontrado la tecla que nos permita desarrollarnos verdaderamente de forma sostenible. Entonces, al final estamos siempre con un lenguaje que busca el netear, el compensar las emisiones de unos con las emisiones de otros. Esto no nos está llevando a la consecución de los objetivos en el corto plazo. Esto al final lo que está generando es que determinados territorios se sigan desarrollando a una velocidad mucho mayor que otros, que por necesidad económica acuciante prefiere vender sus derechos de emisiones a los países ricos para que estos al final se puedan seguir beneficiando, porque los niveles de desarrollo entre países son muy diferentes. Y a su vez, a mayor desarrollo, cuanto mayor es nuestro PIB, también estamos observando que mayor es, por ejemplo, el desperdicio de alimentos que se vincula a la meta 12.3. O lo que nos demuestra que puede haber contradicciones incluso dentro de un mismo ODS si atendemos al nivel de las metas. Y ya acabo, un último párrafo, más que nada para resumir, ¿vale? Como hemos repetido a lo largo de la presentación, quédense con esta idea clave, ¿vale? La resiliencia se configura como un requisito previo y fundamental no solo para el desarrollo económico, sino para el cumplimiento de toda la Agenda 2030. Para mí es el eje transversal que nos ayuda a poner ese pegamento entre y a darle coherencia global a todos los ODS. Y la resiliencia nos va a brindar una gran oportunidad para un cambio positivo, ambientalmente sostenible y duradero ante esta realidad tan cambiante. ¿Quién nos iba a decir hace un mes ahora que nos tendríamos que enfrentar ante una nueva catástrofe en nuestra tierra? Por lo tanto, es el momento de las nuevas economías disruptivas. Estas economías transformadoras juegan un papel trascendental en la reducción de las desigualdades existentes y nos van a ayudar a garantizar a que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, a una sanidad digna, donde podamos ir erradicando el hambre y la pobreza externa. Seguimos dando pasos de forma teórica. Yo ahora he sido mucho más teórico, pero tenemos que dar ya el paso para la acción. Acciones concretas, ejemplos concretos, como sé que nos van a plantear muchos de los asistentes, porque ya están trabajando en casos de éxito que todos debemos conocer, y ahora es el momento de ir pasando a la acción,
y de ir sumando las distintas iniciativas que todos tenemos con nuestros conocimientos teóricos, ver en qué nos podemos apoyar los unos a los otros, y a todo esto nos va a ayudar sin duda Pedro. ¿Verdad, Pedro? Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, David. Realmente tengo poco que añadir, es decir, me cuesta mejorar la claridad con la que ha introducido este concepto, y aunque has dicho que has usado una perspectiva básicamente teórica, pues ya has introducido bastantes variantes, digamos, o bastantes elementos que indican cómo afrontar de una manera práctica este tema de la resiliencia. Yo creo que hay una cuestión fundamental, que es que para ser resilientes lo primero que tenemos que reconocer es que estamos inmersos de lleno, de cabeza, en una sociedad del riesgo. Si algo caracteriza a la sociedad actual es que vivimos rodeados o vivimos en un ambiente de riesgo, como ocurre además siempre en todos los cambios de época, porque nos guste o no, estamos en un cambio de época, ¿no? Por un lado resulta apasionante, ¿no? Ser protagonista de un momento, ¿no? O ser parte de un momento histórico en el que estamos transitando a un mundo diferente. Pero por otro lado resulta tremendamente perturbador, ¿no? El estar en mitad de un tsunami de cambios que generan, pues, o de crisis, ¿no? Entendidas como cambios que generan una tremenda incertidumbre, ¿no? Hay un famoso, ¿no?, sociólogo, Ulrich Beck, que publicó en su momento un libro que se llama La sociedad del riesgo, en donde ya él identificaba, ¿no?, como que el elemento determinante o definidor de la sociedad actual era el riesgo. Por lo tanto, esta obra creo que es del año 85, así, ¿no?, o del año 95, no recuerdo exactamente, pero básicamente, además, Ulrich Beck fue el que introdujo conceptos como el de glocal, ¿no?, esa combinación entre lo local y lo global, que está tan de moda, ¿no?, la introdujo él, o la necesidad de actuar localmente, pensar globalmente, es algo que está ya en la obra de Ulrich Beck, ¿no? Pero esa conciencia de vivir en riesgo, yo creo que es fundamental, y entenderlo no como una situación de desesperación y de estrés, sino ser resilientes individualmente para aplicar luego la resiliencia del sistema y entender que tenemos que transformar el sistema. Y para eso, como digo, lo esencial es reconocer que vivimos en una sociedad de riesgo, totalmente. Obviamente, el primer y fundamental riesgo que tenemos delante es el cambio climático, asociado o de la mano también de la transición o de la necesaria e inevitable transición energética. Esos dos cambios son fundamentales y marcan, queramos o no, nuestro devenir en el planeta. Alguien dijo, no sé si de Jorge Rietzmann, ¿no?, que somos la última generación que puede evitar el desastre. Bueno, esto no es para sentirse abrumado, sino simplemente para, como sugería David, ponerse manos a la obra, para la acción. El segundo de los grandes riesgos, además de este riesgo climático y de este riesgo o de esta necesaria transición energética, con los cambios que ello supone, yo entiendo que es el cuestionamiento que llevamos desde los años 80 para acá del estado del bienestar y de la mercantilización de los derechos. Puede ser la educación, la sanidad, los cuidados, se han convertido en la vivienda, todo se ha convertido en una mercancía, y el estado del bienestar, pues que realmente surge como un gran pacto social después de la Segunda Guerra Mundial, pues se ha ido cuestionando, se sigue cuestionando, se cuestiona ahora mismo, ¿no? Recientemente no sé quién
quien hizo una declaración política de que la sanidad no se puede pagar para todo el mundo, cuando es un derecho constitucional. Por lo tanto, pues sí, hay un riesgo cierto de desmontar un sistema que ha servido para poder desarrollar nuestras capacidades como seres humanos en condiciones de igualdad de oportunidades para todos, que es uno de los factores de resiliencia fundamentales, el poder desarrollar las capacidades que como seres humanos, o nuestro potencial o nuestras potencialidades como seres humanos. El tercer riesgo que afrontamos son los cambios en el mundo del trabajo. Y estoy diciendo estos riesgos porque son riesgos que nos afectan a todos y, por lo tanto, como decía al principio, son cuestiones de las que debemos ser conscientes para actuar enormemente. Es decir, para actuar, para ponernos en acción ya. El tercer riesgo, digo, es el trabajo, el mundo del trabajo, ¿no? Los cambios que hay. Asistimos desde hace aproximadamente 10 años, ¿no?, al nacimiento de una figura que antes no existía, que es el trabajador pobre. Es decir, ahora hay gente que trabaja, el trabajo no nos libra de la desigualdad o de estar al margen de la pobreza. Ello viene acompañado de una creciente precarización también en el mundo del trabajo, de los contratos, etcétera, y luego, obviamente, pues lo que va a suponer la inteligencia artificial y la creciente digitalización en los trabajos. Podemos verlo desde una perspectiva positiva, como la veía en los años 30 Keynes, ¿no? Que nos decía que veía un mundo en donde trabajaríamos muy pocas horas y podríamos dedicarnos al ocio y al estudio y a la exploración pues el resto del tiempo, porque la ciencia y la tecnología nos garantizarían pues un bienestar para todos. O lo podemos ver desde un ángulo distópico, digamos, ¿no?, que está tan de moda en la serie últimamente, donde pues vemos un mundo en el que nos controlan las máquinas, donde el ser humano está prácticamente esclavizado y solo unos pocos disfrutan de ese bienestar del que provee la tecnología, ¿no?, y la digitalización. Pues bueno, esa precarización del trabajo es otro de los factores de riesgo. Otro factor que yo considero fundamental y otro riesgo en el que estamos todos inmersos, ¿no?, es el cuestionamiento del propio sistema democrático, ¿no?, y del sistema democrático representativo, ¿no? En épocas de crisis, ¿no?, o de cambios, ¿no?, como decía Gramsci, ¿no?, hay un mundo que se resiste a desaparecer, otro nuevo que emerge, ¿no?, y en el claroscuro aparecen los monstruos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un periodo de crisis democrática, sobre todo de la tradicional democracia liberal, representativa, etcétera, ¿no?, donde, bueno, los temas de gobernanza, de participación, adquieren una importancia fundamental. Los ODS insisten continuamente en esto, ¿no? Pero bueno, en el medio efectivamente surgen pues regímenes políticos que, aunque se desarrollan digamos, en regímenes teóricamente democráticos, pues actúan luego como regímenes totalitarios o contrarios a la calidad de vida de las personas, como puede ser el régimen de Bolsonaro en Brasil, ¿no?, por poner un ejemplo, que actúa en contra del medio ambiente, en contra de la salud pública, etcétera, etcétera, de manera premeditada y dentro de un modelo representativo democrático. Esa crisis de la democracia también nos afecta a todos y tenemos que construir un modelo democrático diferente, pero que sirva a las personas, ¿no? Y por último, yo creo que el último gran riesgo que enfrentamos es la crisis de la comunicación. La comunicación, es decir, si detrás de los grandes cambios, ¿no?, por ejemplo, en el Renacimiento estuvo la imprenta, ¿no?, como un gran avance que permitió pues, el acceso al conocimiento y la difusión del conocimiento y por eso el contacto, ¿no?, el revivir de la antigua cultura clásica, ¿no?, y eso, ¿no?, generar un pozo de ideas que luego serviría para el desarrollo de un nuevo mundo, ¿no?, los estados-nación, etcétera. Pues ahora Internet, obviamente, nos permite conectarnos, nos permite
abrir el conocimiento de una manera global, etcétera, pero a la vez pues nos convierte en seres, nos incomunica en cierto sentido, ¿no? Nos aísla, nos individualiza. Tenemos que repensar la manera en que nos relacionamos y tenemos que construir una digitalización en beneficio de toda la sociedad. Y a pesar de las esperanzas con las que surgió Internet y de constituir una herramienta, pues eso, de acceso universal al conocimiento, ha acabado siendo un instrumento pues controlado por muy pocos, concentrado en muy pocos, ¿no? De manera que, bueno, todos estos riesgos que tenemos, ¿no? Toda esta necesidad de poner al servicio de las personas pues la tecnología, la educación, la sanidad, etcétera, pues es algo que sufrimos, yo diría, con más intensidad que nunca, ¿no? En los últimos tiempos. Es cierto que se ven movimientos y se ven esos cambios. Por eso digo que estamos en una época en que el viejo mundo se muere y el nuevo, aunque tarda en aparecer, va apareciendo, ¿no? No sé si escucharon ayer, ¿no? Por ejemplo, en boca del Papa, hablando de la renta básica universal, ¿no? La renta básica universal hace 10 años, 15 años, era un planteamiento absurdo, utópico y disparatado de algunas personas, ¿no? Bueno, ahora está en el centro de las agendas, ¿no? Cómo Europa abandona en cierta medida el viejo paradigma de la austeridad y empieza a plantearse políticas de expansión del gasto público, etcétera, ¿no? Es decir, que, bueno, van surgiendo, en este contexto, van surgiendo respuestas diferentes que efectivamente nos transmiten que algo está pasando, ¿no? Que algo está cambiando. Pero no basta, ¿no? No basta. Es decir, y ahí es donde entra, yo creo, la aplicación de la resiliencia a nuestros entornos más próximos, ¿no? No basta si las personas no participan activamente en estos cambios y no forman parte de esa acción necesaria que va a empujarlos y que va a llevarnos hacia el futuro que queremos. Porque en ese contexto, lo cierto es que en el viejo mundo, si hay algo que lo caracterizaba o que lo ha caracterizado, es primero un pensamiento a corto plazo, lo cual es contrario absolutamente a la sostenibilidad y a este concepto que tenemos de resiliencia, ¿no? La economía ha estado tremendamente financiarizada, centrada en la obtención de beneficios a corto plazo, la maximización del beneficio para el accionista, se decía, el crecimiento eterno del PIB. Y esto, pues bueno, no es sostenible, ¿no? Es decir, tenemos que ir a un modelo en el que la economía vuelva a ser una economía productiva que atiende las necesidades reales de las personas, más que una economía financiera donde el dinero se ha convertido en un medio, ¿no? Perdón, en un fin, ¿no? Y no en un medio, ¿no? El dinero actúa, si quieren, ahora mucho más como reserva de valor que como medio de intercambio, ¿no? Y es por sí mismo un activo, y la comercialización de ese activo es la base de toda la economía en los últimos, pues prácticamente desde los años 80. Otro de los grandes riesgos, ¿no? de los factores que han definido y siguen definiendo en gran parte del mundo y que nosotros podemos cambiar, es la enorme concentración que hay de la actividad económica, ¿no? Miremos donde miremos, en cualquier sector, no solo de la actividad económica, perdón, también de la riqueza, como señalaba David, o de la renta, ¿no? Los crecimientos del PIB que ha habido, importantes, ¿no? Desde los años 80, han ido a parar a mano de un porcentaje muy pequeño de la población. Es decir, el crecimiento del PIB como medida de progreso es más que cuestionable en ese sentido, ¿no? Porque los ingresos no se distribuyen de manera equitativa, ¿no? Ese beneficio, esa riqueza de la sociedad no llega del mismo modo a todos, ¿no? Y lo que hemos asistido es una creciente concentración, y poníamos el ejemplo de sectores que son relativamente recientes, como el propio Internet, ¿no? Donde las llamadas GAFAM, ¿no? En el mundo occidental, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, pues dominan prácticamente
o controlan prácticamente ese sector. Por lo tanto, tenemos que ir a un modelo económico mucho más distribuido, de agentes, mucho más agentes, donde muchas más personas contribuyan o participen, ¿no?, en el desarrollo económico, ¿no? Es decir, que tenemos una economía financiarizada, una economía concentrada y una economía también globalizada. Una economía globalizada en el sentido de se globalizan los costes, se globalizan los capitales, de manera que la producción se puede trasladar allí donde resulta más barato producir, pero los derechos humanos no se globalizan. Y bueno, eso supone desestructurar en cierta medida las sociedades, descapitalizarlas, especializar a los países y bueno, ahora, ¿no?, y es una insistencia dentro de los temas o de los ejes también comunes que están ahí, además del concepto de resiliencia, o bueno, relacionado con él, que tienen los ODS, esa continua apelación de acercar la producción al consumo, que está presente en el ODS 2, por ejemplo, en el ODS 11, es decir, acercar, pero también en el ODS 3, ¿no?, cuando habla de la importancia, o cuando en el fondo está hablando también de la importancia de la salud primaria como fuente fundamental, ¿no?, de los sistemas sanitarios, ¿no? Es decir, que eso de acercar a los ciudadanos, ¿no?, es decir, la provisión de los recursos, tanto de alimentación como sanitarios, etcétera, pues está un poco en contradicción con esa globalización, ¿no? Ahora también estamos viendo como consecuencia, ¿no?, de la subida de precios de la energía, también está subiendo el transporte y empieza a haber problemas de abastecimiento por la rotura, ¿no?, de las cadenas de valor globales y empezamos a pensar que igual hay algunos productos fundamentales, ¿no?, dentro de las cadenas de producción que dábamos por sentado que funcionaban estupendamente en el marco de la globalización, pues nos vamos a encontrar sin ellos, ¿no? Por lo tanto, bueno, habría que pensar en esto, ¿no? Es decir, vamos, después, bueno, ya está más que comentado, ¿no? Seguimos inmersos, ¿no?, en un modelo de producción lineal, ¿no? Extraer, fabricar, consumir y tirar. Y bueno, ya les han hablado, ¿no?, de la importancia de transitar a modelos circulares y regenerativos, ¿no? Bueno, estamos en ese cambio, estamos en esa transición de pasar de esos modelos financiarizados, de esos modelos concentrados, de esos modelos globalizados, de esos modelos mercantilizados también, donde los derechos se convierten en mercancía, y de esos modelos lineales y extractivos a modelos pues basados en la economía o apoyados en la economía real, distribuidos, localizados o glocalizados, ¿no? El conocimiento debe ser global y abierto y la producción debe ser local y cercana, ¿no? Hay una expresión, ¿no?, para comentar esto, que es lo hard local, lo soft global, ¿no? Tenemos que ir a un mundo local en este sentido, ¿no? Y bueno, un mundo efectivamente apoyado en la producción, en la economía circular frente a la economía lineal. Claro, todo esto son los factores de resiliencia, ¿no?, hacia los que tenemos que tender. Y en esos factores, como digo, se ven, ¿no?, se van planteando ámbitos, ¿no?, en que se pueden ir aplicando todos estos conceptos de atención a la economía real, desfinanciarización, desconcentración o distribución, etcétera, ¿no? La alimentación es uno. A través de la participación de las personas, pues se crean, por ejemplo, grupos de consumo que permiten apoyar la producción local de alimentos y reforzar, por lo tanto, la resiliencia de los territorios y el que haya producción, digamos, allí cerca de donde se consume, evitando vulnerabilidad en este sentido. Comentaba David, ¿no?, en el tema de la COVID, no sé si recuerdan, ¿no?,
uno de los efectos fue el que no había capacidad para fabricar ciertos materiales necesarios. En aquel caso fueron respiradores, ¿no? Y se montaron grupos, ¿no?, de gente que trabajaba con la impresión digital 3D, que pues lo que hicieron fueron compartir a nivel global los diseños y intentaron producir respiradores, ¿no?, fabricándolos con impresoras digitales situadas en el territorio, ¿no? Se demostró que la producción se podía globalizar a nivel de diseño y conocimiento, pero se podía localizar a nivel de producción, ¿no? Y eso lo permite, pues, una tecnología nueva cuando se usa en beneficio de las personas. También, por ejemplo, en el mundo de la movilidad, ¿no? Cómo se montan cooperativas, ¿no?, de movilidad sostenible, movilidad eléctrica, cómo pasamos de un paradigma dentro también de la economía circular, ¿no?, de una cultura de la propiedad a una cultura del acceso, a la virtualización, que también lo permite la digitalización, ¿no? Si podemos consumir un producto virtual en vez de un producto material, pues ello será bueno para el medio ambiente, la transformación de los productos en servicios. Todo esto pues es clave, ¿no?, para ganar en resiliencia, ¿no? En fin, yo no quiero extenderme mucho más a partir de aquí, ¿no?, sino, bueno, ir entrando ya en el chat, a las cuestiones que están en el chat, e ir extendiendo, ¿no?, a distintos ámbitos, pues estas prácticas comunitarias resilientes, ¿no? Hemos dado algún ejemplo en la alimentación con los grupos de consumo, puede haber otras como los bancos de semillas para preservar la biodiversidad o los bancos de tierra para asegurar la productividad de los recursos disponibles y el uso del suelo a nivel local. Pueden existir los huertos comunitarios como comunidades de aprendizaje y de contacto con la tierra. Eso si hablamos en el mundo de la alimentación o del sector más, ¿no?, el sector primario. En el sector de la producción podemos hablar de prácticas como los espacios de fabricación compartida, Fab Labs, Maker Spaces. En el mundo del consumo podemos hablar de las bibliotecas de herramientas como una fórmula de acceso a los bienes en vez de su propiedad. Podemos hablar de los repair café como una forma de alargar la vida de los bienes, ¿no?, en vez de tirarlos alegremente, ¿no? Y todo esto son iniciativas impulsadas desde las comunidades que se empoderan de alguna manera, que son conscientes del riesgo y que se autoorganizan para desarrollar actividades que nos conduzcan, digamos, hacia esa sostenibilidad a largo plazo, ¿no? En el mundo de la vivienda, ¿no?, modalidades de vivienda compartida que transforman la vivienda, desmercantilizan la vivienda, ¿no?, y la convierten en valor de uso, ¿no?, en vez de en un valor de mercado, permitiendo no el acceso a la propiedad, sino el acceso al uso a través de fórmulas como el cohousing apoyado en cooperativas de cesión de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, me gustaría que pues plantearan los participantes, pues si están inmersos en ese tipo de iniciativas, que las contaran. Uno de los temas, ¿no?, que va más vinculado a esto, ¿no?, es la economía social. Está claramente demostrado, ¿no?, que las cooperativas son en periodos de crisis enormemente, hay estudios que lo fundamentan claramente, más resilientes que el resto de empresas, que una sociedad anónima o una SL. Sobre todo, básicamente porque, como digo, las sociedades anónimas o las sociedades limitadas están enfocadas al rendimiento a corto plazo, en la maximización del valor para el accionista, y no tienen esa mirada de largo recorrido, no ponen esas luces largas, pensando en las personas y en el planeta. Pues si les parece, pues vemos preguntas, comentarios que hay en el chat y vamos estableciendo un diálogo entre nosotros. Así que a abrir micrófono y a participar, por favor. Sí, yo quería introducir algo que puse en el chat,
y también animar principalmente a Juan Gámez, que está vinculado con el tema energético, que se ha hablado un poco de las comunidades energéticas, y a lo mejor por ahí se puede afrontar parte de su experiencia, o Molly Stevenson, que antes nos estaba comentando su vinculación con comunidades más vinculadas a la gestión de residuos, ¿no? Orgánicos, ¿no? Domésticos. Entonces, bueno, pero en principio me gustaría abordar un tema que surgió en el debate del chat, que era cómo se vertebra, cómo se relaciona lo que es parece ser que necesitamos el miedo para el cambio, ¿no? El miedo para la transición. Y bueno, ¿cómo se vertebra eso desde la resiliencia? Es decir, la resiliencia no existe sin miedo, es decir, hay otras alternativas, porque parece como que o es blanco o negro, ¿no? Es decir, tenemos que estar al borde del abismo para poder generar el cambio, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues nos quedamos como estamos, que mejor es así, ¿no? No hay un cambio, no hay un proceso, una transición en donde la resiliencia puede jugar un papel muy importante de preparación, de transformación, de anticipación hacia ese cambio necesario. Seguimos jugando con el miedo para el No, cambio. bueno, no sé si David quiere contestar. Si quiere, empiezo yo porque a lo mejor ahí detecto que puede haber un error en lo que yo quería transmitir, ¿no? Empieza tú, La empieza tú. resiliencia hay que entenderla como un concepto positivo de transformación, en el enfoque que planteaba David, ¿no? De transformación. No es el miedo lo importante. Lo importante es la conciencia del riesgo, pero el riesgo como detonante, el riesgo como dinamizador o canalizador. De hecho, yo creo que la práctica más resiliente que habría, y es una práctica que básicamente de lo que se trata es de eliminar el miedo para que la gente pueda transformar y contribuir a la transformación libremente, es la renta básica universal. La renta básica universal es el mayor mecanismo que se puede inventar para eliminar el miedo. Porque si de algo tenemos miedo, es el de no sobrevivir en el día a día, ¿no? Por lo tanto, el derecho fundamental de las personas, que es a desarrollarse y expresar todas sus potencialidades como seres humanos, yo creo que la transformación parte precisamente de la eliminación del miedo. El miedo es paralizante en este sentido, pero la resiliencia no tiene nada que ver con el miedo. Es decir, la resiliencia es la conciencia del riesgo. De hecho, exactamente, o sea, esa última frase que has incorporado, Pedro, o sea, de lo que se trata, dice, obviamente tenemos que eliminar el miedo porque si no nos podemos desarrollar, como hemos ido comentando a lo largo de esta última hora, no podemos ser resilientes. O sea, si tenemos miedo porque estamos tan atenazados, no vamos a poder ser resilientes. Lo que necesitamos es generar las condiciones para poder ser resilientes. Y por eso también la importancia de que la resiliencia no sea solo reactiva, que son los primeros niveles de la resiliencia. Cuando hablamos de adaptarnos a algo, es decir, bueno, pues según vayan viniendo las cosas, pues vamos reaccionando a eso que nos viene. Pero la parte transformadora no se va a limitar a reaccionar, se nos va a exigir que seamos proactivos, porque si no, no vamos a transformar nada. Si simplemente nos vamos adaptando a lo que hay, vamos sobreviviendo, punto. Pero no vamos a cambiar las cosas. Entonces, cuando ya empezamos a anticipar, ¿por qué nos anticipamos? Porque ya le hemos perdido ese respeto, ese miedo a lo que pueda venir. A lo imprevisible también empiezo a estar preparado. Pero el siguiente paso, el de la transformación, exige proactividad. Sin proactividad no vamos a ir a ningún sitio, ni vamos a cambiar lo que tenemos actualmente. Y al final entraríamos en una espiral donde otros toman las decisiones y nosotros nos adaptamos a esas decisiones que van tomando. Pero si queremos verdaderamente transformar el sistema, tenemos que empezar todos a creérnoslo y a pelear por ello, aplicando todas estas medidas, iniciativas que vamos, nuestros escuchantes me consta que ya están realizando. Así que a mí lo que me gustaría es empezar a escucharles a ellos, porque es el miedo lo que les ha llevado
a aplicar todos esos modelos y a ser resiliente. No, es la necesidad de querer mejorar, es la necesidad de quererle perder el miedo a la situación que hemos vivido hasta ahora. Y eso es ser resiliente. Sí. Yo no sé si quieren intervenir. ¿Alguien? ¿Felipe? Sí, yo, Sí. a ver, no es una pregunta, pero es una pequeña reflexión. Vivimos, a ver, no sé dónde estás tú, Pedro. Por tu acento me suena que no debes andar muy lejos. En Tenerife, sí, aquí en Pues Tegueste. mira, En Tegueste. sí. Pues yo estoy en La Laguna y José Carlos me suena que está por aquí por Tenerife también. David Curvelo, lamentablemente ya no. Y bueno, mi reflexión viene por lo siguiente. Canarias está, digamos que a la cola de niveles de pobreza, niveles de desempleo, todos Desigualdad. aquellos Felipe, indicadores conecta que el tú vídeo te para que se te puedas vea. imaginar. ¿Perdón? Conecta el vídeo para que se te vea que estás hablando. Ay, sí, pero como lo tenía bloqueado y lo sigo teniendo bloqueado. ¿Ah, sí? Sí, porque mi hospedador lo detuvo, dice. Ah, vale. Mm. Ese eres tú, José Carlos. Sí, sí, sí. Vale, continúa mientras lo arreglo. Vale, bueno, total. A ver, Canarias, niveles, o sea, siempre a la cola en casi cualquier indicador de social, muchas veces medioambientales, aunque ambientalmente pues tengamos aquí un montón de espacios naturales protegidos y un nivel de protección, vale. Pero bueno, se mezcla muchas veces la parte económica con la social, con la ambiental y con la política. Entonces, bueno, resiliencia, ¿cómo se lleva eso a cabo en un territorio como el nuestro, bueno, que sabemos que tiene unas ciertas... Vaya hombre, ahora sale mi imagen de fondo, pero no salgo yo. El hombre invisible. Bueno, ¿cómo se lleva esto a cabo en una comunidad como la nuestra, donde sabemos que hay unas inercias, digamos, empresariales, políticas? Bueno, no me voy a extender más porque entiendo que me están entendiendo. Sí, Resiliencia en Canarias. sí, yo entiendo una cosa, Felipe, siempre se habla, ¿no? Tradicionalmente, de las 3 dimensiones de la sostenibilidad, pero son 4, ¿no? Porque, y de hecho los ODS lo asumen, ¿no? Es decir, tenemos la sostenibilidad social, tenemos la sostenibilidad económica, tenemos la sostenibilidad medioambiental, pero luego está la sostenibilidad política, que tiene que ver con la gobernanza. Y en Canarias probablemente tenemos un problema de gobernanza. Tenemos un problema de gobernanza que efectivamente se traduce pero bueno, digo en Canarias porque hablaste ahora de Canarias. Yo creo que es un problema, ¿no?, que se reproduce en muchos territorios, ¿no? El de seguir inercia, el de seguir llevados por las inercias, ¿no? Entonces, ¿quién rompe las inercias? Obviamente quienes detentan responsabilidades políticas o solo lo hacen porque hay una presión importante, ¿no?, desde fuera, o porque hay construcciones sociales que podemos llamarlas instituciones, si quieren, porque de momento no se reconocen, ¿no?, pero la gente las va poniendo en práctica, ¿no?, formas de hacer que al final, pues, esas estructuras se suben al carro y las adoptan, ¿no?, y las asumen. Si, por ejemplo, el modelo cohousing, ¿no?, que bueno, sí que tiene una gran tradición ¿no?, lo que llaman el Andel, ¿no?, en los países nórdicos, etcétera. Pero si se extendiese, por ejemplo, por aquí, pues los políticos ya lo tienen que incorporar a sus agendas. Y esa presión es la que rompe, o esa experiencia práctica
esos casos de éxito son los que van rompiendo las inercias, ¿no? Y porque yo creo que la parte social, económica menos, a lo mejor es porque me toca más, pero la parte social y medioambiental de la sostenibilidad cada vez la tenemos más interiorizada. La que nos falta por interiorizar mucho es la de la gobernanza. La participación, la proactividad, la participación pública. A mí cuando alguien me dice soy apolítico, yo digo no me lo creo, es imposible que sea apolítico, porque todo es política, la educación, la sanidad, el ocuparte de todo aquello que te afecta. Otra cosa es una cosa es lo político, que son todos estos asuntos, y otra cosa es la política, que es el juego del poder. Sí, no recuerdo si era Platón o Aristóteles quien decía que desentenderse de la política tiene como consecuencia acabar siendo gobernado por los peores hombres. Sí, bueno, hay un término, ¿no?, que viene de los griegos. Lo que pasa es que trasladar los términos que hay en Grecia ahora, bueno, no tenían exactamente, pero los griegos llamaban a los habitantes de la polis eran los políticos, ¿no? Y todos participaban en el ágora, en la toma de decisiones que afectaban a toda la comunidad. Y a los que no querían participar, los llamaban, había un término griego reservado para esas personas que es el término idiotes. O sea, que la palabra idiotas viene del término idiotes, el griego, y que se refería a aquellas personas que se desentienden de lo público, de la comunidad, de lo que es de todo. Entonces, hay que tomar esa conciencia de lo público, entiendo yo, y dejar de ser idiotas. Es decir, romper esa inercia a base de participar proactivamente en el desarrollo de iniciativas y de prácticas. También, bueno, esto es una frase que se repite mucho y que seguro muchos de ustedes conocen, ¿no? De Buckminster Fuller, que decía, no intentes destruir un sistema, ¿no? Construye otro nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Nosotros tenemos que construir prácticas, como decía David, la proactividad. Tenemos que construir prácticas comunitarias que de alguna manera sean radicales en su propuesta de transformación. En el sentido radicales me refiero que van a la raíz, a la causa de los problemas, que plantean otra perspectiva, otra fórmula para hacer las cosas y irlas incorporando, digamos, a la sociedad. El problema que yo veo, aquí les hago una pregunta abierta a todos, es el salto de escala, ¿no? Es lo que más me preocupa a mí. Que muchos estamos haciendo, o muchas personas están intentando hacer cosas, pero cuesta que esas iniciativas tengan la visibilidad suficiente, el tamaño suficiente, el alcance suficiente para convertirse en prácticas realmente transformadoras. Tal vez eventos como estos sirvan para romper esa dinámica. No sé qué piensan ustedes. A mí me parece el también tamaño. Que aquí hay al menos aquí en Canarias, pues lo hay también en todo el estado, pero no sé, a mí me parece que aquí es, bueno, importante, un problema de desmovilización social. La gente, o sea, no hay sociedad civil, la gente está, bueno, va cada uno, no sé, a ver, la Canarias que vemos nosotros que somos, entiendo, de clase media, media alta, a ver, alta no, pero no somos clase, nosotros no nos movemos por una serie de barrios donde vive el grueso de la población canaria, y tú cuando a veces pasas por ahí, dices, madre mía, aquí esto de ir a votar, esto de, qué sé yo, de formar parte de una asociación, no, nada, y bueno, y ha irrumpido el mundo de la pantalla, de las pantallas, que estamos todo el día así, y bueno, esto es, no sé, a mí me parece una combinación de factores tremendamente indeseable. Esa es la pregunta, ¿cómo generamos mecanismos de gobernanza y de participación? Tenemos que tener un discurso movilizador.
Yo por eso intentaba hablar del riesgo, ¿no? Como factor desmovilizador, el reconocimiento de que el riesgo es cierto, que está ahí, que es inminente, pero no para que nos dé miedo, sino para que nos espolee, ¿no? No sé si David está de acuerdo conmigo, ¿no? En ese planteamiento de que la gobernanza es clave, o los temas de gobernanza son claves. Se habla mucho menos de ellos, ¿no? Y de participación, pero que yo creo que son un factor de construir resiliencia fundamental. Sin duda son generadores de confianza, y lo que al final de cuentas lo que necesita una sociedad para ser resiliente y para mirar para adelante es confianza en las instituciones. Si no confías en las instituciones, mal vamos. Estamos... Sí. Disculpa, David, se me ocurre, a ver, tú también estudiaste económica, ¿verdad? Sí. Y yo cuando estudié económica, pues yo también pasé por aquí, por la facultad, tuve un profesor al que yo le tengo muchísimo cariño, que es José Ángel Rodríguez Martín, y bueno, la estructura económica y cómo funciona la estructura económica, la social y la política en las islas no es como funciona en el territorio continental. Entonces se me ocurre a mí, respecto a todo esto de lo que hemos estado, bueno, de lo que han estado hablando ustedes y de lo que estamos comentando ahora, tú no dejas de estar, David, en lo que son unas islas. No son unas islas cualquiera, porque esas islas, bueno, bueno, han creado un imperio, entre otras cosas, pero cómo se vive este tema en esas islas que sea diferente a cómo se vive en esta. Pasa palabra. Sí. Es complicado. Es que, por ejemplo, cuando antes hablaba Pedro de la globalización, ¿no? El tema es que va a influir, porque en esto no hay receta, la idiosincrasia y la historia previa que cada comunidad tenga va a determinar la forma en que las distintas comunidades se van a enfrentar a los retos que se les van poniendo por delante. ¿Vale? Por lo tanto, ante una determinada situación, lo hemos visto con la COVID, cada país ha reaccionado de una forma diferente. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Ahora nos ponemos a analizar balance, pero al final su forma de ser, su filosofía, si son estados, digamos, más liberales, son estados donde debemos influir más o debemos influir menos, eso va a cambiar la percepción. Obviamente, los países anglosajones lo primero que dijeron es, vamos a tirar para adelante, el mercado, la economía, la sociedad se autorregulará porque estamos en un estado de mínima intervención. En cambio, los estados más intervencionistas, pues lo han planteado de forma muy diferente. Entonces, cada comunidad al final está muy influenciada por sus propias características. Entonces, es muy difícil extrapolar cómo ser resiliente ante una determinada situación. Entonces, no sé, creo que es bastante complicado, pero estamos determinados por nuestros genes, por nuestra sociedad, por nuestras circunstancias. Eso sí que es cierto, un territorio insular, su forma de enfrentarse es diferente a la de otros. Se ha hablado mucho sobre, en este último mes, sobre la resiliencia de los canarios ante nuestra realidad como islas volcánicas. No tiene nada que ver con la percepción de otros lugares sobre el hecho de ¿y construyes en la ladera del volcán o no construyes en la ladera del volcán?
somos 100% volcánicos. O sea, no Mm. existiríamos si no nos hubiéramos adaptado a nuestras circunstancias. En su Mm. día, ¿le tenemos miedo a que haya una erupción? Sí. ¿El miedo nos va a evitar que vivamos, a que nos desarrollamos? No, nos vamos a intentar adaptar. Obviamente puede pasar algo en algún momento. Ha pasado ahora como podía Mm. pasar dentro de 100 años. Mm. Pero no podemos dejar que el miedo nos atenace y nos vamos a adaptar a nuestras circunstancias. Somos una tierra volcánica. Tenemos que convivir con los volcanes. Mm. Y eso es parte de la resiliencia y es parte de nuestro ADN. Pero eso no lo va a entender, por poner un madrileño, donde o sea, son conceptos muy, muy complejos. O no comparemos el caso de Canarias con el caso de Baleares. Siendo islas, viviendo del turismo, la forma de enfrentarse a las realidades es muy diferente. Mm. Sí, sí, los factores de identificación del riesgo son fundamentales y son distintos, claro, los riesgos son diferentes en cada entorno territorial, ¿no? Digamos, la clave de los ODS, ¿no? En este caso, frente a los objetivos de desarrollo del milenio, ha sido la insistencia en la localización, los procesos de localización de los objetivos, de las metas, la adaptación a cada contexto territorial, ¿no? Y eso en términos de resiliencia es clave, ¿no? Entonces, una lección inmediata, ¿no? Un aprendizaje inmediato que hay cuando se sufre un desastre, ¿no? Es el interiorizar el riesgo, en asumir que el riesgo existe, está ahí, y empezar a trabajar para disminuir sus consecuencias, ¿no? Pero lo primero es la identificación y el reconocimiento de la existencia de ese riesgo, no vivir de espalda a él, ¿no? Y que esa identificación y ese reconocimiento sirvan para hacer cosas de otra manera, mejores, convivir para ser mejores, ¿no? En Canarias tenemos un ejemplo, en cierto sentido, ¿no? Que es la isla de Lanzarote. Es decir, cómo la gente, pues, trabajaba, ¿no? Es decir, en un sitio sin agua, absolutamente, cómo la población fue capaz de descubrir métodos de cultivo, etcétera, y desarrollar unos sistemas que luego pues transforman el paisaje y se convierten en un recurso en otro sentido, ¿no? Y un recurso que les otorga ahora la capacidad, ¿no? Una capacidad de futuro, ¿no? A más largo plazo, ¿no? Bueno, cada contexto territorial, es decir, no solo ha sido una mera adaptación, sino bueno, luego ha sido valorizar ese recurso de alguna manera y convertirlo en un factor de progreso para su población. Pedro, Molly Stevenson puso algo en el chat, no sé si ella quiere directamente comentarlo y comentar su experiencia de cómo, bueno, pues esa iniciativa internacional del Countdown Challenge, pues cómo lo ha vivido aquí en Canarias, ¿no? Ese movimiento y de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo los canarios, pues, si somos resilientes o no somos resilientes y nos adaptamos o no nos adaptamos, si el miedo aparece o no, o si el riesgo es el que está motivando esa iniciativa. No lo sé si Molly quiere comentar y después también Sergi también levantó la mano. Sí, pues lo que yo estaba un poco reflexionando en base a la idea que estábamos comentando de las experiencias prácticas, ¿no? Y cómo estos van rompiendo inercia. Entonces, claro, la iniciativa es una iniciativa internacional que, bueno, lo que plantea es que estamos ante una emergencia climática, no están las cosas yendo suficientemente rápido y como una forma casi activista, ¿no? Entre los activistas en el ámbito de la emergencia climática, que nos pongamos a la acción. Y en base y a partir de la acción, es como una forma de llamada de atención, ¿no? Porque nosotros hemos pasado de un prototipo escolar, 1 tonelada durante un par de semanas, a partir del compostaje, ahora luego a 10 toneladas y ahora estamos haciendo 10 toneladas al mes. Siguiente nivel, 100 toneladas al mes. Entonces ahí estamos mirando compost comunitario, ¿sabes? Ahí trabajando con ayuntamientos. Y ahí en base a eso aprendiendo, bueno, entonces, ¿cómo funciona un contrato menor?
cosas así como de eso, de que tenemos que ir como habitando espacios distintos a los habituales, ¿no? Sí, porque yo vengo del ámbito de terapia, entonces todo me suena, todo lo del miedo y de la transformación personal interior que hace falta cuando estamos hablando de resiliencia, ¿no? Entonces, claro, a mí me encanta esta parte, pero desde la acción es como este miedo que me impulsó a la acción se ha convertido en otra cosa, en adquirir muchos conocimientos y habilidades nuevas. Entonces, esas son un poco mis reflexiones ahora. No sé si Sergi quiere comentar algo, pero... Sí, José Sergi Carlos. había levantado la mano. Sí, bueno, yo quería incidir un poquito más sobre esto que estamos hablando, sobre todo sobre lo de los miedos, ¿no? Que los que tienen el poder, los que mandan, digamos que usan mucho el miedo para que nosotros no avancemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, la gente trabajadora de a pie, digamos, ya no te voy a decir los más pobres que tienen otras cosas en su día a día que es sobrevivir, pero la gente pobre trabajadora, digamos que ahora con los contratos que hay somos muchos, ¿cómo podemos perder este miedo a quedarnos sin nada, que no tenemos nada, pero los medios informativos todo el rato nos están metiendo miedos de diferentes tipos y el sistema actual es el que va bien? ¿Cómo podemos perder ese miedo? Educándonos. Está muy bien, pero algo real del día a día para empezar a cambiar la actitud de gente. ¿Cómo podríamos hacerlo? Uy, qué pregunta tan compleja. Yo creo que como todos los problemas o como todo este tipo de asuntos tienen una... es decir, la respuesta está en combinar, ¿no?, multitud de factores, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que un factor es el sentido comunitario. Se tiene menos miedo con otros que uno solo, ¿no? Es decir, identificar a personas que tienen nuestros mismos intereses, nuestros mismos problemas, ¿no?, y de alguna manera construir espacios comunes desde los que reflexionar y desde los que plantear soluciones de manera conjunta. Ese es un tema, yo creo, fundamental, ¿no? Yo en ese sentido, por ejemplo, creo que una cuestión que se pueden plantear, ¿no?, desde las agendas locales ahora 2030 es reformular los espacios vecinales, por ejemplo. Los espacios vecinales tienen que ser puntos de reflexión colectiva y tienen que ser vectores de desarrollo allí donde se encuentren, no ser un sitio donde se va a jugar al dominó o pasar el rato en la cantina. Hay que construir espacios, hay que multiplicar los espacios de reflexión, los espacios de debate y los espacios de encuentro donde la gente pues no se sienta sola frente a su miedo particular, ¿no? Eso yo creo que es clave. Y eso, como comentaba antes también Felipe, ¿no?, en sociedades donde la sociedad civil es mucho más viva, se da mucho menos, porque esas redes sociales, esos intereses comunes son más visibles, ¿no? Y uno encuentra acomodo, ¿no?, en una red, en un espacio donde hay gente que tiene nuestros mismos problemas, ¿no? Luego yo creo que otra clave sí, lo sé, lo has comentado, ¿no?, la educación. Más que la educación es el conocimiento. El conocimiento y la práctica activa de prácticas que se están desarrollando, de iniciativas que se están desarrollando, pues sumarse a una de ellas y colaborar con una de ellas es como también un poco, yo creo que ha comentado Moni, ¿no?, el descubrimiento de nuevas capacidades, el explorar nuevos conocimientos, el pasar del miedo, ¿no?, a la acción. Yo creo que es lo más seguro, ¿no?, para perder esa sensación
de vértigo, ¿no? Entonces, espacios, iniciativas y prácticas, ¿no?, comunes. Para eso, esas prácticas, esos espacios necesitan ganar visibilidad, necesitamos poder identificarlos rápidamente, saber dónde están. Necesitamos, yo creo que eventos como este, por ejemplo, para encontrarse personas, pero necesitamos luego herramientas, ¿no?, donde poder escucharnos, vernos, hablar, dialogar y vencer un poquito esa soledad. Eso lo digo en el terreno más directo, ¿no?, más relacionado con ese miedo personal, ¿no?, lo de los espacios y las iniciativas prácticas. Luego yo creo que sí, hay que hacer política en el buen sentido. Hay que presionar a las instituciones, hay que participar en los procesos de elaboración de las agendas locales que ahora van a estar ahí próximamente. Es decir, hay que trasladar los ODS a cada contexto territorial. En esos procesos hay que estar, hay que participar, y hay que participar pues construyendo desde abajo, ¿no? Es decir, a lo mejor no solo como un actor individual o como un agente individual que va con su ocurrencia particular, ¿no?, sino construir con otros, pues dentro de un debate más o menos constructivo, ¿no?, construir con otros, pues propuestas, ¿no?, y a lo mejor pues organizarlas, pues eso, por ámbitos, ¿no?, qué podemos hacer en nuestro territorio respecto a la alimentación, ganando resiliencia y contribuyendo al logro de los ODS. Vamos a hacer algo en común, vamos a hacer algo conjuntamente, ¿no? Yo creo En fin, que para... yo creo Perdona. que esta es la clave, ¿no? Sí, yo quería decir que para todo esto es muy importante a lo mejor volver a generar esa confianza entre las personas, ¿no?, que nos están quitando de a poco, haciéndonos más individualistas y no conocemos el vecino de la puerta de enfrente. Y enseguida como que desconfiamos. Si alguien te viene a proponer alguna cosita, no sé qué, aunque la idea sea buena, dices, algo tendrá esto, ¿no? Y esta desconfianza que nos tenemos los vecinos, entre todos, pues es un punto negativo, ¿no?, que tendríamos que cambiar. Muy bien, vamos Ya, muchas gracias. terminando, si les parece. Ya Pedro ya planteó algunas claves que yo creo que podían servir de resumen, salvo que le quede alguna otra, y pedirle a David también que a lo mejor quizás también cierre con alguna clave, propuesta en la línea que del discurso que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? No sé si David, ¿te animas? Sí, sí, claro. Yo creo que estamos viendo que en este sentido de la localización tenemos que asumir la responsabilidad de buscar nuestro propio hueco, nuestro propio momento, ser capaces de distinguir hasta dónde estamos dispuestos a llegar y haciendo el qué. Es adecuado identificar dentro de nuestras comunidades, normalmente en las más cercanas. Por eso está tan vinculado con la resiliencia comunitaria. Puse como ejemplo cómo rápidamente las comunidades muy locales han identificado dónde estaban las áreas de mejora. Entonces, este tipo de foros, lo dije desde el principio, lo que nos ayuda es a conocer a otras personas que tienen las mismas inquietudes y que nos pueden facilitar una vía de entrada a participar en proyectos, a aportar a proyectos donde todos vayamos sumando, digamos, fuera de los tradicionales digamos, corrillos empresariales, y lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, desde Incolab lo estamos haciendo, es, a ver, ¿cómo definirlo? Es incorporar el elemento social al mundo empresarial. O sea, que tampoco sea una cuestión de que es que las empresas, la SA, la SL, como decía Pedro, muchas veces van al corto plazo. Sí, pero estamos hablando de transformación. O sea, no siempre es hacer algo completamente nuevo. Si vemos que eso nos está costando mucho, siempre tenemos el paso intermedio de ir adaptando nuestras sociedades mercantiles, que es el 99% de lo que nos estamos viendo ahora, son sociedades mercantiles, pues ir incorporando elementos cooperativos dentro de esas sociedades, ya que no hemos conseguido pues que, digamos, que exista un boom
del cooperativismo, pero sí que se vayan dando pasos. Las B Corp ya nos van, digamos, cómo ir incorporando a estos estatutos mercantiles de las sociedades anónimas y limitadas determinados elementos que tengan en cuenta, por ejemplo, a nuestros trabajadores en el reparto de dividendos si hemos sido capaces de conseguir beneficios. O sea, es ir traspasando esa barrera y empezar a colaborar para que sea verdaderamente una transformación. Porque hay muchas empresas que se hemos planteado la opción de convertirlas en cooperativas y son los propios empleados donde al final digo, a ver, esto no es lo que quería, o sea, vamos a dar el siguiente paso, vamos a involucrarnos todos mucho más en esta transformación, vamos a ser todos partícipes, pero en el fondo asumir determinados riesgos, también Pedro ha hablado mucho de los riesgos, tampoco nos acabamos de sentir del todo cómodos muchas personas. Entonces, hay que buscar determinados equilibrios y hay veces lo que hay que ir es adaptando, transformando la realidad que tenemos para irla poco a poco asemejando a aquella realidad a que queremos tener. Entonces, es una de las vías que podemos conseguir y a raíz del networking y el asociacionismo, identificando aquellos valores que nos identifican, podemos avanzar mucho más y mejor. Perfecto. Pues si les parece, dejamos por hoy ya la sesión introductoria del eje de resiliencia comunitaria local. Comentar que efectivamente esta Feria de Economía Transformadora en sus ejes primero y segundo fundamentalmente iba dirigido hacia el tejido productivo y hacia esas empresas, como está bien comentando David Curbelo, que asumen esos valores y esos principios en lo que es de transformación y de incorporación de valores éticos, de participación democrática, de distribución, etcétera, etcétera. De hecho, realmente nace esta feria de lo que son los movimientos de la economía del bien común, de la economía social y solidaria y de las entidades fundamentalmente del tercer sector, de la Reanagos, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, en ese entorno sí aparecen lo que son esas necesidades de impulsar que otras empresas, otras sociedades mercantiles, pues poco a poco vayan incorporando lo que son esos valores y principios en su desarrollo. Así que, por lo tanto, ese es un objetivo de esta feria de transformación del tejido productivo y, por otro lado, generar esas comunidades resilientes que desde lo económico empiezan también a transformar, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver durante esta semana. Hoy hemos introducido el tema, pero vamos a ver comunidades resilientes vinculadas a la vivienda, al autoconsumo, a la movilidad, al ámbito energético, bueno, y lo vamos a ver a lo largo de esta semana. Así que animarles a participar en las siguientes sesiones que están en nuestra página web. Gracias por la participación, gracias Pedro, gracias David, la verdad que ha sido un lujo tenerles y participando activamente en esta sesión de hoy y nada, emplazarles a que continúen vinculados a la feria. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Un Un placer placer. saludarles. Gracias, Pedro. Gracias, David. Un gusto verte. Igualmente. Cuídate mucho. Gracias a todos por vuestra participación. Hasta pronto. Gracias. Chao. Chao, chao.